Now, we have heard more than 100 times that the Russian invasion of unprovoked. Mr. Kuvaldin, why is it that this agreement was not written down? 30 years of strategic stability. 30, count them, 3 decades. Mr. Bush Jr. decided he would leave the ABM treaty without any real explanation. Amigos, me gustaría compartir con ustedes una increíble intervención del exagente de la CIA en retiro, Raymond McGovern, quien en el seno de la ONU, durante una sesión del Consejo de Seguridad, destrozó a los occidentales por su política divisoria y miope hacia Rusia, que podría conducir a una tercera guerra mundial. Según él, es imposible vencer a Rusia en el campo de batalla, por lo que es necesario sentarse a la mesa de negociaciones y llegar a un acuerdo. Sin embargo, según McGovern, el gobierno estadounidense parece no tener intención de hacerlo. Por el contrario, los compañeros de ultramar están desmantelando de manera sistemática la arquitectura de seguridad que se construyó durante décadas desde los tiempos de la Guerra Fría, en la cual McGovern participó activamente. Amigos, prepárense para escuchar las reflexiones interesantes de este exagente de la CIA y yo, a mi vez, compartiré un par de pensamientos al respecto. Así que, amigos, vamos. Y antes de mostrarles los episodios más destacados de la intervención de McGovern, permítanme decir un par de palabras sobre él. McGovern es un personaje extremadamente interesante. Trabajó casi 30 años como analista en la CIA, elaborando informes diarios para los presidentes de EEUU, e incluso fue galardonado con una condecoración por su impecable servicio, aunque luego la devolvió en protesta por la tortura que, según sus palabras, se practicaba en la conocida agencia. Él está firmemente convencido de que el conflicto actual debe resolverse únicamente a través de negociaciones, teniendo en cuenta los intereses y preocupaciones de la parte rusa. De lo contrario, considerando la casi desintegración de la arquitectura de seguridad internacional que se había creado durante la era soviética, podría ocurrir una catástrofe nuclear, porque Rusia no retrocederá y para ella este conflicto tiene un carácter existencial. Además, según McGovern, el presidente del famoso país con el que Rusia está en conflicto actualmente es un buen actor y desempeña bien su papel como principal defensor de su nación. Sin embargo, McGovern sostiene que esto es solo un papel y es cuestión de tiempo antes de que este presidente abandone su país y se dirija a su villa en Chipre o en otra parte. Según la profunda convicción de McGovern, las raíces del conflicto actual entre Rusia y el famoso país no radican en la supuesta política exterior agresiva de Rusia, sino en que la OTAN, aprovechándose de la disolución de la URSS y de la excesiva confianza del liderazgo soviético, que por alguna razón no consideró necesario documentar en papel el compromiso de Washington de no expandir la OTAN hacia el este, decidió avanzar con la infraestructura militar hacia las fronteras rusas, y todas estas admoniciones de que Putin es un villano, el principal Darth Vader de la humanidad, y que Rusia, como alguna vez dijo el presidente Reagan, es un imperio del mal, no tienen fundamento. Ahora propongo escuchar la primera parte de la intervención de McGovern. Es realmente intrigante. Escuchen lo que dice y qué recuerdos inusuales comparte en las propias paredes de la ONU. Cita: rebobinemos hasta el momento en que me convertí en analista profesional y jefe del Departamento de Política Exterior Soviética en la CIA. Pude decirle al presidente y a Henry Kissinger que los rusos realmente estaban interesados en poner fin a la carrera armamentista. I was able to tell the president and Henry Kissinger that the Russians were really interested in putting a cap on the arms race. Basta decir que desempeñé un papel clave en la firma del Tratado de Defensa Antimisiles, firmado en mayo de 1972. Yo estaba allí. 30 años de estabilidad estratégica. 30 años, prácticamente 3 décadas, cuando el señor Bush, hijo, decidió retirarse del Tratado de Defensa Antimisiles sin dar explicaciones reales. 30 years of strategic stability. 30, count them, 3 decades. Mr. Bush Jr. decided he would leave the ABM treaty without any real explanation. Y luego el señor Trump se retiró del tratado INF, el cual pensé que nunca sería firmado, porque implicaba la destrucción de toda una clase de misiles balísticos nucleares de rango intermedio en Europa y Siberia. Después tuvimos el Tratado de Cielos Abiertos, del cual Estados Unidos también se retiró, y ahora nos informan que el nuevo tratado, START, también está en riesgo. Debo decir que después de la firma del Tratado de Defensa Antimisiles, me sentía eufórico. No tenía que preocuparme por si estaban construyendo un edificio solo para que fuera destruido por el próximo misil nuclear. Y me da mucha tristeza ver lo que está sucediendo ahora, cuando la gente no puede reunirse y negociar. La palabra negociar proviene de la palabra alemana que significa hacer un trato. Si lo miramos, proviene de la palabra cazar. Extiendes la mano hacia la otra persona. Empiezas a entender lo que preocupa a la otra parte. Hemos escuchado más de 100 veces que la agresión rusa en Europa del Este
fue no provocada. Now, we have heard more than 100 times that the Russian invasion of unprovoked. Esto nos lleva de vuelta a la expansión de la OTAN, a pesar de la promesa de no hacerlo. Tuve una experiencia personal con uno de los principales asesores de Gorbachev. Su nombre era Víctor Borisovich Kubaldin. Personal experience with one of Gorbachev's chief advisors. His name is Kubaldin, Víctor Borisovich. Hace unos 8 años lo vi en Moscú y le dije, Víctor, señor Kubaldin, ¿por qué este acuerdo no fue escrito? Mr. Kubaldin, why is it that this agreement was not written down? Y él respondió, señor McGovern, le contaré las razones habituales. Los alemanes aún no estaban de acuerdo con esto, y el Pacto de Varsovia todavía existía. Pero en realidad, señor McGovern, la verdad es esta. Really and truly, Mr. McGovern, here's what it was. We trusted you. Confiamos en ustedes. Ahora todos conocemos la historia de cómo la OTAN se ha más que duplicado en tamaño con la adhesión de todos los países hacia el este, aunque sea por una pulgada. No quiero profundizar en esto. Solo señalemos que no se trata solo de la expansión de la OTAN. Cuando Crimea fue tomada por Rusia, el señor Putin se levantó un mes después y dijo, tuvimos que hacerlo debido al golpe en cierto país en febrero de 2014. Y aún más importante que la membresía de dicho país en la OTAN era la perspectiva de emplazar misiles de rango intermedio en el perímetro de los Estados Unidos, lo cual es algo que realmente podrían hacer, porque en Rumanía y Polonia hay lanzadores que pueden desplegar misiles de crucero y eventualmente podrán desplegar misiles hipersónicos. Esto es muy serio. El señor Putin subrayó esto en diciembre del año pasado, no el año pasado, sino el anterior, hablando con su principal mando militar. Amigos, antes de mostrarles la segunda parte de las igualmente impactantes y profundas reflexiones de McGovern, quiero decir unas palabras. Es alentador que al menos alguien en la comunidad estadounidense y aún más representantes de la inteligencia, intente pensar de manera constructiva y no tema ir a la ONU para expresar su opinión basada en hechos, en lugar de repetir los mantras sobre la política exterior agresiva de Rusia y el malvado liderazgo ruso que pretende subyugar a naciones enteras. Lamentablemente, la narrativa sobre la agresividad de Rusia está profundamente arraigada, y personas como McGovern, lamentablemente, son más bien una excepción que la norma dentro de la comunidad analítica estadounidense. Si estuviera en el lugar de McGovern, también recordaría el año 2008, cuando Rusia propuso firmar un tratado de seguridad paneuropea que podría haber garantizado la estabilidad y la paz en el continente europeo, reemplazando de hecho el Acta de Helsinki de 1975, que había perdido su relevancia tras la disolución de la Unión Soviética. Pero en Occidente y en el espacio informativo occidental, por alguna razón, nadie habla de esta iniciativa, ni tampoco mencionan quién realmente socavó la estabilidad al retirarse del Tratado ABM y luego del Tratado INF. Ahora, amigos, les propongo escuchar la segunda parte del discurso de McGovern, cito, y ahora, ¿cómo concluir esto? Me gustaría hacer algo un poco más humano aquí. Primero, permítanme señalar que, la última vez que estuve en Alemania, había un botón que se podía poner en la solapa, y que decía, entender a Putin. Pensé, vaya, alguien está interesado en entender al señor Putin. Y mis amigos, por el amor de Dios, no lleven ese botón, es despectivo, significa que están en el bolsillo de Putin. Ahora, la palabra hablar proviene de la palabra pararse. Si no puedes entender dónde se paran las personas, no puedes entender qué les preocupa. Y lo que le preocupa al señor Putin, al igual que la membresía de un país conocido en la OTAN, es el emplazamiento de lanzadores operativos en Rumanía y Polonia, justo en el perímetro de los Estados Unidos. Están disfrazados como sistemas de defensa antimisiles, pero fácilmente pueden ser adaptados para desplegar misiles de crucero y, como menciono, misiles hipersónicos. Ahora, en las recientes manifestaciones en Alemania había un lema. Ahora es el momento de negociar. Negociar. Pero debo decirles que esto no es bien recibido en Alemania. Mi buen amigo Heinrich Bock fue condenado por decir que deberíamos ponernos en el lugar del señor Putin y darnos cuenta de la influencia de la derecha en el gobierno de Kiev. Lo condenaron en un tribunal alemán. Él ha apelado, pero no va a pagar la multa de 2.000 euros, por lo que probablemente terminará en la cárcel por unos meses. Esa es la libertad de expresión que disfrutamos aquí, en los Estados Unidos. Estoy realmente preocupado por lo que le sucederá a mi amigo. Solo diré que extendamos nuestras manos, que seamos humanos, que no nos distanciemos los unos de los otros, que extendamos nuestras manos. Saben, nuestro país fue muy oscuro durante la represión de los afroamericanos, y tuve el privilegio de trabajar con Vincent Harding, el Dr. Harding, quien fue el autor del discurso
de Martin Luther King sobre Vietnam. Él tenía una canción y la canción decía: debemos seguir avanzando, nunca retroceder. Lo que propondría es que debemos seguir avanzando, y les recomendaría a todos el segundo verso de esa canción, y si la escuchan, estaría muy agradecido. Seguiremos avanzando, seguiremos amando a nuestros enemigos, seguiremos amando a nuestros enemigos, nunca retrocederemos, nunca retrocederemos. En resumen, amigos, las negociaciones de paz podrían haber comenzado hace mucho tiempo, pero en lugar de eso, los países conocidos demuestran una falta de voluntad política. La derrota estratégica de Rusia se ha convertido en el objetivo principal de su política, lo que, a su vez, perpetúa el conflicto. Cada nueva ronda de sanciones y condenas, cada nuevo paquete de ayuda militar, solo agrava la situación. Los líderes conocidos, en lugar de buscar vías para una resolución pacífica del conflicto, prefieren aumentar su presencia militar en la región y profundizar el antagonismo. El principal problema radica en que Occidente continúa manteniendo una postura unilateral, que ignora los intereses de Rusia y su seguridad. Con cada día de conflicto, los riesgos aumentan, y sin un diálogo adecuado, pueden surgir consecuencias impredecibles. Rusia ya ha hecho cambios en su doctrina nuclear. ¿Qué más señales se necesitan para detenerse? Es crucial entender que las negociaciones de paz no son una señal de debilidad, sino más bien una muestra de sabiduría. Una paz sostenible requiere disposición para llegar a compromisos y comprensión de los intereses mutuos. Lamentablemente, en este momento, estamos siendo testigos de cómo la ideología y la propaganda sofocan la posibilidad de un diálogo constructivo. Los políticos occidentales a menudo apuestan por ganar el conflicto, esperando que Rusia ceda bajo la presión. Sin embargo, la historia nos enseña que enfoques como estos rara vez conducen a los resultados deseados.